¿Recuerdan ustedes la cantidad de decisiones que han tomado en esta semana? Difícil, ¿no? Todos los aquí presentes hemos tomado decisiones a lo largo de la vida y muchas de esas decisiones nos ha costado muchísimo. Muchas de esas decisiones que tomamos solo nos dejan insatisfacción, arrepentimiento. Desde lo más efímero, como que usted un día fue y compró un par de zapatos y cuando llegó a casa se preguntó, bueno, ¿yo por qué compré esto? Esto no era lo que yo quería. Desde decisiones como esas a decisiones que a lo largo nos puede costar incluso tener que lidiar toda la vida, no solo la insatisfacción, la pena, el descontento, sino tal vez tristeza y amargura. Eso nos puede pasar a todos. Todos llevamos en nuestra historia el resultado de decisiones. Así que hoy vamos a tratar un poco de esto para poder comprender qué es lo que sucede con los samaritanos, quiénes son los samaritanos y de dónde emergen estas personas que, según lo cuenta el Evangelio de Juan, por boca de la mujer samaritana, no tenían relación, no tenían vínculo, se odiaban los samaritanos y los judíos. Así que voy a hacer algo y voy a hacer un recuento, pero de adelante hacia atrás. Vamos a ir notando qué es lo que sucede. Sin embargo, quiero que partamos desde la misma historia de los judíos en el reinado de Salomón. Gracias, hijo. Saben ustedes que Salomón fue el hijo del rey David. Salomón, un joven criado en casa, tiene grandes preocupaciones porque no tiene la experiencia militar de su papá, no tiene la gallardía de su papá y no sabe gobernar. Así que él toma una decisión muy apropiada y es rogar al Señor y pedir que Dios le dé sabiduría para gobernar. ¿Esto es una buena decisión? Excelente. Por falta de ellos, nosotros hemos tomado decisiones que nos ha costado muchísimo. Esa es una buena decisión que toma Salomón. Ahora, las cosas no terminan bien con Salomón y él muere y lo sucede al trono su hijo llamado Roboam. ¿Recuerdan ustedes? Con Roboam pasa algo distinto. Roboam no consulta a Dios. Él empieza su reinado y los ancianos del pueblo se reúnen con él y le dicen: eres nuestro rey, te aceptamos, estamos de acuerdo, eres el hijo de Salomón y tenemos algo que pedirte. Te rogamos, por favor, que disminuyes la enorme carga tributaria que tu papá nos impuso. Nos ha afligido. Salomón les puso de todo tipo de impuestos y Salomón se dio una vida de total excesos. Ustedes leen y es extravagante, al mejor el estilo de los traquetos. Vivió Salomón con todo tipo de excesos. Esa es la petición de los ancianos del pueblo a Roboam su hijo. Esperan un mejor gobierno, esperan una mejor administración y le dicen a Roboam: si nos colaboras con esto te vamos a servir. Así que este nuevo rey les dice: bueno, denme 3 días, voy a considerarlo y luego vengan y les doy respuesta. Así debe hacer, uno no toma decisiones a la carrera. Lo que hace Roboam es que él piensa consultar una mejor opinión u otra opinión, como haría usted si va al médico y le dicen que le duele por aquí, puede ser esto, y usted se asusta y usted va y consulta con otro médico. Eso está dentro de lo que podríamos hacer. Pero Roboam no pide una segunda opinión a Dios, sino que nos cuenta el relato histórico que él va y consulta a sus amigos con los que creció, con los que jugaba, no sé si la lleva, escondites, trompos o lo que jugara, pero sus compinches, los pelados con los que creció. Estos jovencitos, cargados de toda necedad y estupidez, le dicen a Roboam su amigo que le disminuya la carga tributaria. Dígale a esos ancianos amarrados que la cintura de tu papá era mucho menor que el dedo gordo de tu pie. Y que si tu padre les puso muchas cargas, yo los voy a afligir
mucho más. Pues, ¿qué creen que hizo Roboam? Llamó la atención a sus amigos, le dijo, no, ¿cómo voy a hacer semejante tontería? Ya no somos niños, ya no jugamos al adolescente, ahora yo gobierno este pueblo y tengo que cuidar de la gente. Pues no es así lo que hace. Pues ¿saben qué ha sucedido? Estos ancianos entran en profunda tristeza porque no pueden lograr continuar con un gobierno que los está llevando a una situación de esclavitud. Así que toman una decisión inesperada. ¿Quién se iba a imaginar que esta familia se divide? Así que los ancianos se van con uno de los enemigos de su padre Salomón, Jeroboam, y se van y se establece lo que se entiende como el reino del norte, con su capital Samaria. Y entonces Roboam se queda ahí con el reino ahora del sur y su capital Jerusalén. El reino del sur tiene una ventaja y es que tiene el templo, el lugar de adoración, el lugar que conectaba a los hebreos. Así que Jeroboam mira hacia la realidad que están viviendo y dice, nuestro vínculo es religioso, pero si vamos al reino del sur, poco a poco caemos en el yugo y otra vez nos tocaría volver humillados. Así que este Jeroboam tiene una grandísima idea, lo que llamamos popularmente una ideota. Así que él lo que hace es que les manda a hacer 2 becerros y les pone becerros para que los adoren como lugar de culto y satisfaga así la adoración, el culto y la religión de la gente. ¿Cómo le parece? De esa manera, el reino del norte empieza a entremezclarse más con la adoración pagana, pero pagana a lo más vulgar, de adorar a Dios invisible, adorar un becerro. Lo que se entregaba como sacrificio al Dios invisible era un becerro y ahora el becerro representa a Dios. ¿Cómo le parece? Más adelante, con el tiempo, el reino del norte pues es conquistado y entonces al ser conquistado y aplastado, pues árabes y egipcios y gente de otros lugares llega ahí y se entremezclan y estos judíos dejan de ser puros. Y no solo puros en sangre, sino puros en la fe. El documento bíblico nos dice que ellos reconocían a Dios, adoraban a Dios, pero también adoraban a todo lo demás que habían traído. Así que eso se convirtió en una idolatría, un culto al sincretismo, todo tipo de paganismo, al punto tan grave, que esta gente de alrededor indujeron a los judíos al culto que implicaba sacrificar gente, hijos vivos, ponerlos ahí al fuego. Mientras tanto, en el reino del sur, pues ellos están ahí con su culto, tratando de sobrellevar los asuntos. No sé cómo habrán manejado los impuestos, pero no creo que haya podido Roboam hacerlo de la misma manera, hasta que son conquistados por Nabucodonosor. Y recuerda usted que las conquistas no son con chocolates y rosas, son aplastados, son humillados. Y por primera vez los judíos son llevados al exilio, son llevados como esclavos, como servidumbre. Así el reino del sur fue llevado cautivo. Y así es que podemos entender que la familia de Jacob, de Israel, experimenta en primera instancia histórica esa separación, cuando se toman decisiones necias. Por eso le preguntaba a usted si era consciente de que hemos tomado muchas decisiones en esta semana, no solo esta semana, sino a lo largo de la vida. Algunas decisiones nos ha dejado bonitos recuerdos y experiencias y otros penas, vergüenzas o problemas. Gloria sea al Señor que Él vino a rescatarnos, ¿no? Sino ¿qué sería de nosotros? Ahora, también el pueblo de Israel cautivo tuvo un momento de gracia, y es que Dios permitió que ellos regresaran del exilio a reconstruir, y reconstruir
las murallas y la vida como nación autónoma, como judíos. Y así lo hicieron. Pero cuando regresan, las cosas no son sencillas. Ya había una marcada división, oposición, ira y contienda de los que habían quedado como el reino del sur y los que regresaban. Es así que estas personas empezaron a tener graves dificultades en la reconstrucción, porque la reconstrucción se hizo de esta manera. Dice el documento bíblico: con una mano sostenían la pala y con la otra la espada, aterrados porque sus enemigos, los del reino del norte, en cualquier momento les llegaban a matarlos. Muy a menudo les enviaban cartas amedrentándolos, amenazándolos para que desistieran. Ya había una pugna, una ira. Todo esto sucedió, pero hay algo muy interesante. Dios no es autor del mal, pero Dios observa al hombre en su maldad, y Dios, corrigiendo el camino de los suyos y haciendo justicia a los impíos, Dios tiene control de todo. En Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 12, el versículo 15 nos dice lo siguiente acerca de la decisión necia de Roboam. Así que el rey no hizo lo que el pueblo, o sea, los ancianos, quería, porque el Señor lo dispuso así para cumplir la promesa que el Señor le hizo a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Tenga en cuenta una cosa: usted y yo somos dueños de nuestras decisiones. Somos dueños de nuestras decisiones. Así, Roboam fue dueño de sus decisiones. Él pudo disminuir la carga tributaria y ver hecho de la nación de aquella época una gran bendición, un hermoso vividero. Pero este hombre, desde su corazón pecaminoso, desde su necedad y sin escuchar la sabiduría, los ancianos que habían sido consejeros de Salomón, decidió mejor escuchar con quienes se sentía más cómodo. Aquí podemos hacer una primera reflexión, y es que nos suele suceder eso. Nos suele suceder que escogemos, buscamos nuestro entorno, nuestro ecosistema y el consejo que mejor se ajusta a nuestro deseo. Roboam toma la decisión de escuchar a sus amigos jóvenes que no tenían la experiencia más allá de la que él tenía, y que por supuesto que estarían de acuerdo con él porque se verían también en acuerdo para concesiones y beneficios del reinado. Pero nos dice el texto que detrás de esto estaba la mano de Dios haciendo cumplir una sentencia de juicio. Dios permitió que Roboam tomara esta decisión para que se cumpliese una profecía. ¿Cuál profecía? Pues una que Dios mismo había hecho, Dios mismo. Y aquí nos da otro punto de reflexión. La palabra de Dios, cuando Dios habla, cuando Dios guía, cuando Dios manifiesta gracia o determina juicio. Si Dios extiende sus brazos para salvar, dígame quién lo impedirá. Pero si Dios determina juzgar, ni un ejército, ni un grupo de inteligencia, ni las armas más sofisticadas, ni los escondites más subterráneos, ni las tinieblas más profundas pueden esconder a nadie. Esa es la gloria de nuestro Dios. Capítulo 15 dice que así Dios permitió que Roboam tomara una decisión necia. Pero ojo, Roboam es responsable. Él pudo acudir a Dios. Tuvo el testimonio de su padre Salomón. Él pudo ver, dijo: Señor, aquí estoy, mi padre Salomón, un hombre respetado, admirado en toda la tierra, Señor. ¿Cómo podría yo corresponder a ese legado de mi padre? ¿Cómo podría yo honrar a mi padre? Señor, soy incapaz y mis mejores consejeros son
ancianos con los que no me comprendo y jóvenes con los que me entiendo muy bien para jugar. Pero ¿qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer? Por eso Roboam es tan responsable de sus acciones y de sus decisiones como lo es usted y como lo soy yo. Leamos por favor con respecto a la profecía. Primero de Reyes capítulo 11 versículo 29 en adelante. Dice: un día Jeroboam estaba viajando fuera de Jerusalén. Ahías, el profeta de Silo, se encontró con él por el camino. Ahías vestía un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó su manto nuevo y lo rompió en 12 pedazos. Entonces Ahías le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos de este manto. El Señor, Dios de Israel, dice: yo le quitaré el reino a Salomón y te daré 10 tribus. Dejaré que la familia de David mantenga control sobre una sola tribu en honor a mi siervo Salomón. No, a mi siervo David, y de Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de todas las tribus de la tierra. Yo le quitaré el reino a Salomón porque dejó de seguirme y es devoto de Astaré, la diosa falsa de Sidón. También adora a Quemos, el dios falso de Moab, a Moloch, el dios falso de los amonitas. Salomón dejó de hacer lo que yo considero correcto, ya no obedece mis decretos y no tiene presente mis decisiones, a diferencia de su padre David. Decisiones que tomamos en la vida y nos cuesta caro. Decisiones, es que todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero esta determinación de Dios, a manera de una profecía dramática, como de una puesta en escena, por medio de este profeta, nos alerta algo. Hay un dolor profundo en el corazón de Dios en este relato, y es que Salomón, a quien Dios había puesto por rey y que era responsable de guiar el pueblo al Señor y guardar la sacralidad, la pureza de la palabra, la había vendido a costo de lo más profano y vulgar. Continuamos la lectura. Por favor, leamos ahí mismo en el capítulo 11, el versículo 1. Y aquí nos habla un poquito de Salomón. Al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres, especialmente las que venían de otras partes del mundo. Además de la hija del faraón, tenía mujeres hititas y mujeres de los moabitas, amonitas, edomitas y sidomitas. El Señor le había dicho al pueblo de Israel: no debes casarte con mujeres de otras naciones. El hacer esto te llevará a seguir a los dioses de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres. ¿De cuántas? Él tuvo 700 esposas, hijas de otros jefes de estado, y 300 concubinas. Ellas lo alejaron de Dios. Cuando Salomón era viejo, sus esposas lo convencieron de seguir a otros dioses y su corazón no estaba completamente entregado al Señor, a diferencia de lo que había hecho su papá David. Salomón fue devoto de Astaret, diosa de los sidonios. También adoró a Moloch, el ídolo horrible de los amonitas. Así que Salomón hizo mal ante los ojos del Señor y no siguió de todo corazón al Señor como sí había hecho su papá David. En una colina junto a Jerusalén, Salomón construyó un lugar para adorar a Quemos, el ídolo horrible de los moabitas. En la misma colina, Salomón construyó un lugar para adorar a Moloch, ídolo horrible de los amonitas. Salomón hizo lo mismo para complacer a todas sus esposas extranjeras. Sus esposas quemaban incienso y hacían sacrificios a sus dioses. ¿Cómo le parece? Salomón es el caso de un hombre que empieza bien y termina mal. ¿Cuántos años vivirá usted?
¿cuántos años de vida nos dará el Señor? Oh, hermanos, empezar mal, todos tenemos esa historia. Todos nacemos muertos, malos, enemigos de Dios. Hay un momento en la historia del ser humano donde la palabra de Dios, la gracia de Dios asiste el corazón y salva al hombre pecador. Pero hermanos, Salomón empieza bien y termina mal. Y termina como uno no esperaría del hombre más sabio sobre la tierra. Lo que nosotros pensaríamos es que Salomón termina su vida de la mejor manera, dando gloria a Dios, satisfecho de todo lo que Dios le ha dado. Sin embargo, usted puede leer en Eclesiastés discursos de Salomón como medio ebrio, discursos de Salomón como deprimido, como expresando el sinsentido de la vida, por ejemplo, al decir, vale igual muerte de un perro y de un hombre, a los dos los tiran en un zanjón y ahí terminan. Esto es un punto muy necesario para nuestra reflexión. Empezar bien y terminar bien la carrera. ¿Recuerda usted las palabras del apóstol Pablo? Él está esperando una sentencia penal, está entre rejas y él dice, hermanos, a la verdad, yo tengo la esperanza de que me absuelvan y de no morir, no ser sentenciado a muerte para poder seguir sirviéndoles a ustedes. Hombre, pero por otro lado, quiero ser sincero con ustedes y me encantaría morir y estar en la presencia del Señor, gloriándome de Él, estar con Él presente. Y él dice algo así como, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Podríamos nosotros llegar a ese estado testimonial? Es tremendo, hermanos. Y en mi vida cristiana, que he tenido la oportunidad de nacer en un contexto de la iglesia cristiana, ver gente que yo siempre hubiese dicho que ellos serían cristianos, predicadores, ministros del Señor de lo mejor. Y me he dado cuenta que muchas personas de las que yo en mi juventud y falta de pericia daba todo por ellos, han terminado blasfemando, apostatando, desechando al Señor. Como también he conocido personas que nadie daría un centavo por ellos. Y he visto un ferviente testimonio y una obra poderosa de Dios en sus vidas. Pero ¿cómo terminará la vida de Héctor David? ¿Cómo terminará su vida, hermanos? Fíjese la historia de Salomón. Tal vez usted diría, si yo tuviese una mejor vida, si yo tuviese mejores recursos, podría tener más paz, tranquilidad para dedicarme a la observancia de la palabra de Dios. Tal vez usted diría, si yo no tuviese tantas dificultades laborales, si tuviese más tiempo, podría ahondar más en el conocimiento y en la adoración al Señor. Otros dicen, hombre, si yo no fuese una persona tan ocupada, podría ir el domingo a culto. Podría tener tiempos de ayuno, de oración y dedicarme al Señor. La historia de Salomón nos deja constancia de que usted no necesita nada de todo lo que podría tener para buscar al Señor y ser fiel al Señor. Que por el contrario, todas las distracciones, todos los excesos inducen al hombre de mal en peor. Lo que vemos en el caso de Salomón es un hombre que no solo tiene un trono a costa de lo mejor, sino que tiene también un reinado internacional. Él es dueño de una firma de un reinado internacional y las mejores muchachas llegan a él y son para él. Pero los ancianos le ruegan a su hijo, baje por favor el abuso de la carga tributaria, porque esa carga pesada era la que sostenía los excesos de Salomón.
Si Dios le da a usted más, eso hará que usted sea más humilde, más cercano al Señor. Lo que pasa es que yo leo la Biblia, pero yo debo ser que a mí me falta una vitamina, porque yo leo la Biblia y me da sueño. Dios debería darme un poquito más de capital, así como mejor, y si como mejor y duermo mejor, puedo concentrarme más y entender más. Y podemos hallar cantidad de pretextos. Charles Spurgeon dijo que el infierno está lleno de excusas y de pretextos. Vea usted la historia de Salomón, cómo decisiones que tomamos van a afectar nuestra vida. Y por favor, ninguno de ustedes piense en su interior esa falsa doctrina engañosa y deshonesta de las maldiciones generacionales, que a la final Roboam toma decisiones, pero no por él, sino por culpa del pecado de su papá. Y entonces Salomón dice: hombre, a mí nadie me juzgue, porque es que yo tomé decisiones, pero es que como mi papá me dio el ejemplo con mi mamá, entonces pues hombre, yo lo que recibí de mis padres. Y David entonces podría seguirse justificando. Eso, hermanos, no es verdad. La palabra de Dios afirma categóricamente que cada quien es responsable y llevará su propia responsabilidad delante de Dios. Pero lo que sí es claro, hermanos, es que las decisiones que nosotros tomamos libremente, influidos por nuestros propios deseos o por el Espíritu de Dios, por supuesto que van a bendecir o van a afectar a las personas a nuestro alrededor. Eso es. ¿Qué piensan al respecto? Dios confirma su palabra en manifestar gracia o en justicia. Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, hablando de que Él es la vid verdadera. Él dice: porque separados de mí, nada podréis hacer. Él también dice que todo reino dividido no prosperará jamás. Ahora, Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar al pueblo. Dios le dio sabiduría para gobernar. Salomón tenía en experiencia propia el saber que Dios escucha las oraciones, que Dios tiene su oído atento, que Dios salva, que Dios llama y que Dios suple para las necesidades más profundas del ser humano. Porque Salomón, testigo vivencial de la maravilla de Dios, respondiendo a sus necesidades, porque no acudió a él. ¿Se imaginan que uno casado con una sola esposa y tiene dificultades, aunque nuestras esposas son muy piadosas y mi esposa es muy piadosa, pero uno tiene dificultades en la vida para llegar a acuerdos? ¿Cómo cree usted que va a lidiar Salomón con 700 esposas que arman una barra, se ponen de acuerdo, mujeres espectaculares, hermosas y muy astutas, y al lado de eso, a la hora de la batalla, pues también se unen con las concubinas, que son ¿cuántas? Ay, ¿quién puede con 1000 personas presionando, hasta que él no solo construye cultos, templos, sino que él desvía su corazón de Dios? Y termina él haciendo lo mismo, encantado. ¿Por qué Salomón no acudió al Señor? Y cuando digo acudir al Señor, ¿por qué no acudió a los textos, a la palabra de Dios? Porque Dios había prohibido para la comunidad judía que ellos se casaran. Ellos van cruzando el riachuelo y ya tienen un pie aquí y otro en la tierra prometida. Y Dios le dice a Josué esto, al general, al que va llevando el ejército y todo el pueblo. Les dice: bueno, en estos días ustedes ya van a pasar, pero venga, les recuerdo cómo es la cosa. Ustedes llegan allá, ustedes son mi pueblo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes no se van a entremezclar, ustedes no le van a entregar sus hijas a los impíos como concesión para hacer paz. Yo les voy a dar la victoria, por muy terribles que se vean ellos, por mucho temor que proyecten,
por mucha capacidad que presenten ellos y los pueda angustiar, yo los voy a proteger, los voy a defender. Ustedes no se van a entremezclar. No se van a casar con mujeres paganas, no van a dar sus hijos ni sus hijas los paganos. Ustedes son mi pueblo. Es lo que ellos hacen. Salomón irrespeta, desautoriza, tiene en poco, menoscaba la gloria de Dios y su palabra. Es lo que hace Salomón. Podemos leer en Mateo capítulo 16, versículo 24, y estas son palabras del Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo a sus seguidores: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. De nada vale tener todo el mundo y perder la vida. De nada vale. Usted sale de esta disertación, va por la calle y se tropieza con una lámpara mágica. Usted que está aquí, y usted empieza a tocarla y sale un espíritu gordito y divertido y le dice: hombre, quiero proponerle algo. Pídame un deseo. El deseo que me pida se lo doy. Y usted le dice: no son uno, son tres. Y él dice: no, eso es en Disney, conmigo es uno. Así que usted le toca echar cabeza. Y ese muñequito gordiflón, divertido, le dice: todo lo que me pidas, te lo daré. Los reinos de este mundo, te lo daré. Te daré la capacidad de convertir las piedras en pan. Todo lo que hagas, todo lo que emprendas, lo producirás. Simplemente sé osado. Tienes que desechar esa religión barata de evangélicos reformados que se centran en un libro viejo que ha caducado. Eso no es práctico, eso no sirve. Pero si quieres conocer lo que es la vida y lo que funciona, pide el deseo que quieras y te lo daré. Voy a saciar tus sentidos. No hay un deseo que tengas que no lo obtengas. Y el rey Midas será una caricatura comparada a ti. Todo lo que quieras estará a tus pies. ¿Y usted qué decisión toma? Usted se pone a escuchar que en la disertación bíblica Jesús le dice: el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la ganará. ¿Y le parece a usted escuchar la voz del Espíritu Santo que le dice a usted: vea, hijito, vea, hijita, vea, mijito, usted me ha pedido día tras día tras día que le mejore la economía o la salud, pero quiero decir que toda la vida vas a lidiar con eso. Nunca ni vas a ser rico ni vas a estar pleno. Esa es tu vida. Y por otro lado, el muñequito gordito, fanfarrón, te dice: te ofrezco todo. Me suena mucho lo que el Señor Jesucristo dice, porque es que eso es lo que nosotros enfrentamos todos los días. No es que usted todos los días se le aparece el muñequito y le ofrece, porque ya quisiera usted y yo que se nos apareciera todos los días grandes, buenas y favorables noticias. Eso no sucede, pero ya quisiéramos que pase. Sin embargo, siempre estamos tomando decisiones, y las decisiones las tomamos por razón de Dios mismo, orientados por su palabra, o tomamos decisiones
porque nos vemos a sí mismos insatisfechos y decimos, no, 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 no. Tengo que hacer algo, pero no puedo seguir de esta manera. Así que, al recordar las palabras del Señor Jesucristo, no creo que Él está aguando nuestra vida y que nos está llevando a una vida tortuosa o llena de dificultades, pero sabe Dios que nuestra inclinación siempre es a las cosas de este mundo, que nos vemos seducidos, que nos vemos ahí inducidos. Salomón tomó una pésima decisión y esa decisión afectó gravemente la vida de Israel. Se dividió para nunca más volverse a unir. Lo que digo es que cuando Salomón actúa desde su propia decisión y de su decisión no es conforme a la ley de Dios, Salomón hizo pagano al pueblo. Cuando Roboam toma decisión libre y espontáneamente, dividió a la nación. Claro que sí. Pero está el otro rey nuevo que es Jeroboam. Y cuando Jeroboam toma la decisión, él ahora es el rey quien gobierna. Él le provee a la otra parte de los hebreos la religión, el culto, incluso sacerdote, adoración y culto. Eso es lo que hizo Jeroboam. La necedad de los fariseos ya en tiempo de Jesús provocó que los samaritanos no tuviesen la gracia, la oportunidad del evangelio. ¿Recuerdan ustedes que era así como los fariseos veían a los samaritanos? Ahora, toda esta introducción de contexto tiene que ver por el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Jesús, Él tiene que pasar por Samaria y al pasar por Samaria se va a encontrar y va a tener una conversación profunda y trascendente con una mujer con la que no se relacionaban los judíos. No se relacionaban los judíos por dos razones: por el evento histórico, por la pugna, pero también porque era mujer. En la próxima sesión, el próximo domingo, continuaremos en esto con más detalle. Pero quiero decir lo siguiente. Después del primer exilio, Esdras y Nehemías son usados por Dios para que el pueblo regrese y reconstruya las murallas. Ellos encontraron que sus opositores acérrimos eran el reino del norte. Pero no era simplemente que los odiaban, sino que intentaron matarlos. Dios los protegió. Fue terrible, hermanos. En tiempo récord, 52 días reconstruyeron las murallas. Impresionante. La gracia, el favor de Dios les permitió a esta gente tan sufrida y con tantas dificultades lograrlo. Pero en ese momento ellos eran terribles enemigos y enemigos a muerte. Tal vez usted puede tener alguien quien no le quiere, quien se la ha pasado toda la vida hablando mal de usted, pero no llegaría al punto de desear la muerte, ni mucho menos de atentar contra su vida. Pero esa sí fue la condición entre el reino del norte y el reino del sur. Y es así como en el contexto y en el momento en que Jesús ha pisado tierra, se encuentra la comunidad judía. Se odian. Los judíos nada quieren con los samaritanos, nada quieren. Otra cosa que es la destrucción y el acabose para ellos. Ahora, quiero concluir en esta mañana con este punto de reflexión, porque nos introduce a una situación horrible, y es que nuestras decisiones, sin duda alguna, hermanos, tienen efectos, y algunos se pueden reparar y otros no, hermanos. Hay acciones que tomamos que no las vamos a poder enmendar, jamás. No las vamos a poder enmendar. Y esto es muy propicio para los más jóvenes aquí,
para los que estamos en edad media y para los que están terminando el camino, este tema es muy propicio. Porque si usted, joven que está aquí, toma decisiones paganas, va a marcar toda su vida. Eso es como empezar una larga travesía con un bulto muy, muy pesado. Ustedes, jovencitas, jovencitos que están aquí, piénsenlo bien. ¿Y sabes qué es pensarlo bien? Vayan a la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios no siempre es gustosa, pidan a Dios que Dios produzca en ustedes gozo, satisfacción, plenitud en el consejo de Dios. Para los que estamos en la edad media, yo diría como entre los 30, 40 años, tomar una mala decisión es terrible, porque estamos en el tiempo donde agotamos los últimos cartuchos de la vida que se entiende como la vida productiva. Tomar una mala decisión, todo lo que puede acarrear. A la edad intermedia, muchas personas penden de nuestro ejemplo, testimonio y de nuestras labores. Por eso, tomar buenas decisiones, o sea, conforme al Señor, no es una opción, hermanos. Es absolutamente necesario. Y para alguien que vaya terminando el camino, pues podría decirle, mire el antecedente histórico, vea a Salomón. Proverbios capítulo 2. Hijo mío, acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. ¿Nota usted? Presta atención a la sabiduría y conságrate de todo corazón a la inteligencia. Llama con todas tus fuerzas a la inteligencia y pide a gritos desesperadamente el entendimiento. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Porque el Señor es el que da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege a los que viven honestamente. Cuida el camino de los justos y protege la senda de los que le son fieles. También comprenderás lo que es la justicia, la honestidad y la igualdad y todo buen camino. La sabiduría entrará en tu corazón y te gustará el conocimiento. La prudencia te protegerá y el entendimiento te cuidará. La prudencia te pondrá a salvo de la mala vida, de los que tergiversan todo con sus palabras, de los que se apartan del buen camino para andar por caminos tenebrosos, de los que se alegran de hacer el mal y festejan cuando el perverso todo lo echa a perder, de los que andan por caminos torcidos y se desvían del camino recto. La sabiduría te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que se casó cuando era joven, pero abandonó a su marido, olvidándose de su compromiso con Dios. Irse con ella a su casa es como ir a la muerte. Si la sigues, te llevará a la tumba. Los que se enredan con ella no regresarán ni alcanzarán los caminos de la vida. Así que sigue el camino de la gente buena y recorre el sendero de los justos, pues la gente honesta habitará en la tierra y la gente intachable permanecerá en ella. En cambio, los perversos serán exterminados de la tierra y los traidores serán arrancados de ella. No hay mejor conclusión para mí, hermanos, que esta, que es la palabra de Dios. Aquí puede ver el consejo de Dios, puede ver también un vistazo de las malas decisiones de Salomón, de Roboán, de Jeroboam, de las malas decisiones de los fariseos,
y de las malas decisiones de quien estudiaremos el próximo domingo, la mujer samaritana, que inicia ciertamente a la defensiva con Jesús, y Jesús, misericordioso, amoroso, le describe su vida y le pregunta y le dice: ven con tu marido. Y ella dice: no, Señor, ¿te parece que no tengo? Ah, bien lo has dicho. No lo tienes porque es que el que tienes no es tu marido. Veremos el próximo domingo y avanzaremos. Nuestra reflexión siempre será esta en este día. Si no es la palabra de Dios guiando nuestras vidas y nuestra obediencia a ella, no terminaremos bien. Y nuestras decisiones, por supuesto, van a desquebrajar, romper, destruir lo más valioso que Dios nos da.